Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Pinzón. El día de hoy les hablaré sobre 3 casos clínicos con diferentes patologías. Entonces, el primero es sobre varón de 29 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. El 30 de enero del 2010, el paciente sufrió una caída y sufrió un traumatismo en el brazo izquierdo. Al revisar al paciente no muestra lesiones cutáneas y paciente mantiene sus funciones neurológicas. Se realiza unas radiografías que confirman una fractura del tercio distal, como lo usamos acá, tercio distal, en el húmero con un fragmento de ala de mariposa. Esto es lo que se le conoce como ala de mariposa. Este es el fragmento que queda totalmente despegado del húmero, donde se muestra que la primera radiografía está un poco radiolúcida por sus vértebras y la radiografía número 2 está un poco ya radiopaca, donde se evidencia un poco ya más su fractura, ya que tuvo como una concentración más de la parte del tercio distal la radiografía, y acá vemos como con una oblicuidad de esta misma. Entonces, después de ver la radiografía y confirmar la fractura, se realiza 2 días después la cirugía con anestesia general, procediendo directo sobre la fosa oleocraniana, esta parte, y para realizar una reducción abierta, es decir, que los huesos se colocan de regreso a su lugar. Como podemos evidenciar la imagen número 2, acá, esta fue la lesión que tuvo el paciente. Y todo esto es lo que se va a volver a unir, es decir, a realizar una reducción abierta, que es para volver a unir todas sus partes. Y la síntesis, que es este equipo, este material, para poder hacer la fijación interna del hueso. Digamos, en este caso serían aproximadamente de 7 milímetros. Entonces, al despertar del procedimiento, el paciente presenta una parálisis radial, es decir, condición que afecta el nervio radial que se extiende desde la parte superior del brazo y de la muñeca y de los dedos. Y en el intraoperatorio se produce un estallido de la porción más lateral de la paleta humeral y el epicóndilo lateral. Se realiza nuevamente, donde muestra el resultado de la radiografía número 3. Acá lo podemos evidenciar. Acá es después en esta imagen pues no tienen una toma como tal donde se haya presentado el estallido, y acá es ya la figura después de la siguiente cirugía que le realizaron al paciente para volver a reubicar sus huesos. Ya en la figura número 3, entonces, se hace una proyección del húmero lateral y antero-posterior, donde se visualiza, en estas dos, se visualiza el material ya incorporado con fractura distal. Acá ya está, acá por lo menos vemos todos los fragmentos como quedaron. Entonces se ve un poco radio opaco y la parte proximal radiolúcido. Esto es sobre el primer caso. Entonces, ya como el final del tratamiento fue el paciente después de que presenta la parálisis radial, es decir, la impotencia de funcionalidad de la muñeca y de los dedos disminuye la fuerza. La presión afecta la capacidad de agarre y soltar los objetos. Se realiza un control de electromiografías más o menos en un periodo de 1 año con terapias. Ese fue todo el tratamiento que se le fijó al paciente para poder tener este caso. El siguiente caso es entonces sobre la displasia fibrosa maxilar poliostótica en paciente tratada con padidronato. Es decir, les voy a primero explicar qué es la displasia fibrosa, que es
Es un trastorno óseo poco frecuente que consiste en el crecimiento de tejido parecido a una cicatriz, en lugar del hueso normal. Este tejido debilita el hueso para hacer de su estructura deforme o una fractura. No tiene cura. Tratamiento con cirugía que alivia el dolor o estabilidad de los huesos. Sus síntomas. A veces los hay, a veces no. Se conocen algunos casos para los siguientes síntomas que serían graves: dolor óseo, leve o moderado, hinchazón, deformidad ósea, fracturas óseas, en especial en los brazos, piernas y la curvatura. En el caso clínico que les voy a presentar es una paciente de 14 años de edad remitida por el odontólogo a cirugía maxilofacial por deformidad dentofacial. En examen inicial en el que se ve la mandíbula hipoplásica, esta parte, en esta parte. Entonces, la mandíbula hipoplasia, falta de crecimiento anteroposterior de la mandíbula, con pérdida del mentón, falta de impotencia labial, es en esta parte, que por lo menos normalmente se le ven son las encías. Entonces, en la radiografía panorámica se aprecia la ausencia de los dientes 13, 14, 23 y 24. Se observa una expansión grave de este que con ocupación parcial del diagnóstico fue displasia fibrosa poliostótica. La radiografía nos muestra acá la falta de sus dientes, efectivamente. Para mí la radiografía está radiolúcida, ya que se ve pues un poco más blancas, aunque la parte blanca pues siempre se va a ver así, pero sí tiene como un poco más de radiolucidez. Para concluir, entonces, en la tomografía axial de maxilar superior se visualiza el foramen, los dientes, la cavidad oral, la nasofaringe y la incisiva. Entonces, la fosa incisiva, que sería esta parte, que no se detalla bien porque pues si vemos esto es una masa, esto es sobre la displasia, toda esta parte es la displasia que está afectando toda su parte mandibular, toda esta partecita. Esta es su cavidad oral, más o menos va por acá. Esta es la nasofaringe, toda esta parte negrecita es la nasofaringe. Acá, como podemos ver, faltan muchos dientes, este es uno, acá normalmente irían así, o sea, estamos hablando de falta de sus dientes. Para mí entonces la imagen es isodenso, esta parte gris sería isodensa. Acá hablábamos del foramen mandibular, que es este huesito, al igual que el otro. Estos dos son el foramen. Y esto blanco normalmente se le llamaría ahí hiperdenso. Y toda esta parte gris que podemos evidenciar acá ya sería un poco más hipodenso. Entonces, la imagen axial de tomografía computarizada de maxilar superior, en la que se aprecia aumento de densidad ósea, toda esta parte de acá que les indicaba, de forma generalizada heterogénea siguiendo un patrón radiológico. Ante estos hallazgos se decidió realizar una biopsia que confirma la displasia fibrosa. Se realiza una restricción de calcio tanto de alimentos y se realiza el tratamiento de calcianuria, que es la eliminación del calcio por la orina. Es la actividad
En la actualidad ella asiste a sus controles por ortodóntico. Eso es ahí por el momento por el segundo caso. Ahora entonces seguimos con el tercer caso sobre el lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué es el lupus? Es una enfermedad autoinmunitaria en la que se protege contra cualquier enfermedad y las infecciones. En esta enfermedad, el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano. Este puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. Las causas son factores genéticos, ambientales, hormonales y ciertos medicamentos. El lupus eritematoso sistémico es mucho más común en mujeres que en los hombres, por aproximadamente de 10 a 1. Puede presentarse a cualquier edad, sin embargo aparece con mayor frecuencia en mujeres jóvenes entre los 15 y 44 años. Los síntomas varían de persona a persona y pueden padecer de dolor de articulación e hinchazón, afectación de articulaciones de los dedos, manos, muñecas y rodillas. Entonces, en el caso, paciente de mujer de 54 años con antecedentes de enfermedad celíaca, es decir, que no pueden consumir gluten, tiene también vitiligio, se caracteriza por la aparición de la piel de manchas o puntos blancos. Consulta en urgencias con un cuadro de diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómito con una semana de evolución. En el TAC de abdomen muestra asas de yeyuno e ilion. Fue interpretado como una enterocolitis bacteriana. Es decir, la enterocolitis bacteriana es una inflamación del tracto digestivo, es decir, entero intestino delgado y colitis del colon. En el TAC de abdomen, el corte axial, de aspecto inflamatorio en el ilion, es en esta parte donde se ve la inflamación. Este es el ilion. Y se ve las asas intestinales engrosadas, o sea, se ven inflamadas como si estuvieran mucho más anchas. Acá es el aumento de la atenuación del tejido mesentérico, es la inflamación del dolor abdominal, es la manifestación más común. Toda esta parte se inflamó. ¿Dónde está el asterisco? Entonces acá les voy a hablar sobre esta. Entonces este es el cuerpo, este es un cuerpo vertebral, esta parte blanquita. En esta parte vemos como la vesícula biliar, el colon transverso, que se ve más o menos de esta manera, colon transverso. Este es el ilion, el afectado inicialmente, y por acá vamos a ver el colon descendente. Entonces vamos a visualizar, entonces para mí, en el TAC de abdomen, la parte hipodensa, que sería esta, la negrita, toda esta parte es hipodensa. Y lo isodenso, que sería todo lo gris, lo grisecito. Y la parte de acá de la vértebra, al igual que esta, sería hiperdensa. Ya para seguir en el caso, entonces les explico. Al cuarto día persiste la fiebre, diarrea, y se empieza a manejar con fármacos. Se solicita control con el TAC de abdomen y pelvis. Muestra de derrame pleural, bilateral y progresión de la enterocolitis. Derrame pleural es la acumulación de líquido entre los tejidos que necesitan los pulmones o tórax. Enterocolitis, intestino delgado y colon. Aparición de serositis, inflamación de los tejidos serosos del cuerpo, tejidos que rodean los pulmones, pleural, corazón,
y capa, y capa interior del abdomen. Acá, como nos indica la imagen, en estas flechas, es donde se ve el compromiso de las asas intestinales. O sea, sigue la misma inflamación y persiste el dolor de la paciente. Acá también se ve. Ya para terminar, el tratamiento que se le dio a la paciente fue manejar con fármaco vía oral. El fármaco hace que el dolor desaparezca, la fiebre y la diarrea. Se fue como el tratamiento final que le dieron a la paciente para que diera una normalización rápida de los parámetros inflamatorios. Y eso es todo. Muchísimas gracias.